sencilla, espero no equivocarme, así que si lo hago, por favor, corríjame con Muy bien. libertad. Bueno, tenemos aquí a Monseñor Munilla, que imagino que realmente esta presentación no sería muy necesaria porque todo el mundo le conoce, pero en fin, por cortesía también conviene hacer esto. José Ignacio Munilla Aguirre recibió de sus padres un testimonio de amor sacrificado que se traduce en fidelidad y perseverancia. Y quería comenzar diciendo de su vida que la capilla en el castillo de Loyola, donde se convirtió San Ignacio, fue de especial relevancia en la vida de él y de su hermano, bueno, de toda la familia. Al terminar bachiller, su hermano y él tomaron la determinación de ser sacerdotes. Se trasladaron a Toledo y comenzaron su formación como seminaristas al amparo de sacerdotes de una formación exquisita y de gran espiritualidad como don Marcelo, obispo de Toledo en ese momento, y el padre Luis María Mendizábal, experto en espiritualidad cristiana y especialmente ignaciana. Ya ordenado sacerdote en su tierra, pone en valor el sacramento de la confesión, las peregrinaciones a lugares conocidos y fomenta la piedad popular. Siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, desarrolla unas catequesis que luego le servirán en sus intervenciones radiofónicas. En 1990 le ordenan párroco de Zumárraga, en un barrio bastante sencillo, al frente de la parroquia del Salvador, que levantó de cero, como esta. Y luego estuvo allí en Zumárraga 20 años como sacerdote y anima a jóvenes en su vocación, ayudando en su discernimiento. En 2006 es nombrado obispo de Palencia, donde está ejerciendo su labor pastoral durante 3 años. Y en el 2009, nombrado obispo de San Sebastián, en un ambiente bastante complicado y hostil, aunque en la misa de la toma de posesión le acogen con suma alegría. Empieza de cero y se pone frente a la realidad para trabajar sin descanso en el anuncio del reino de Dios. Esto ejerce un efecto llamada para movimientos apostólicos e instituciones religiosas y, entre otras cosas, y con decisiones un tanto complicadas, evita que se vendan propiedades de la Iglesia, por ejemplo, y proporciona cuidados a sacerdotes ancianos. Bueno, en toda esta labor pastoral, pues empieza su aparición en redes sociales, hablando con claridad, y palpa la expansión y la fuerza de estos medios de comunicación como YouTube, Radio María, en el programa Sexto Continente, el canal En Ti Confío, iVoox, y no solo aquí ejerce su labor pastoral en los medios, sino que también tiene una presencia, por ejemplo, en la pastoral de la cárcel, en Martutene. Publica numerosos libros y se despide de San Sebastián en el 2021 porque es nombrado obispo de Orihuela, Alicante, donde se encuentra actualmente. Y quiero terminar esta presentación, espero no haberme equivocado, diciendo que insisto en que recibió de sus padres el testimonio de un amor sacrificado que se traduce en fidelidad y perseverancia. Como dice Chesterton, una familia fuerte es como un estado independiente. Por esto, gran parte de su magisterio se centra en hablar del matrimonio y la familia. Le agradecemos muchísimo que esté aquí, Monseñor. Nada, gracias a vosotros y a Julián, y a Julián también, pues por este rato. He tenido también la suerte en la vida pues, de cruzarnos los caminos con vuestro párroco. Yo creo que no me queda muy claro dónde nos hemos cruzado los caminos, pero posiblemente ha sido Radio María. Sí, yo creo que sí, ha sido Radio María. Y mi hermano fue el director de Radio María y yo creo que él allí pues, se hizo muchos conocidos porque obviamente pues es una gran familia, ¿no? Dentro de la cual uno conoce otras muchísimas realidades. Y bueno, pues aquí estamos, ¿eh? O sea, Dios tiene un designio y cuando me enteré que a Julián pues tenía este nuevo destino, pues obviamente me vino a la mente también una parte importante de mi vida, ¿no? Que es el haber construido y el haber puesto en marcha una parroquia. En mi caso concreto se llamaba El Salvador de Zumárraga, ¿no? Entonces el haber construido una parroquia y el haber generado una comunidad, a ver, que marca en la vida, porque es un proyecto maravilloso. Bueno, y entonces yo pues he pensado en algunas reflexiones sobre la evangelización de una comunidad naciente o bebé, aquí como dice vuestro párroco Julián, ¿no? Y bueno, yo voy a compartir algunas reflexiones que espero no ser muy largo y luego tenemos un pequeño diálogo, ¿de acuerdo? Que yo creo que nos puede servir. Me ha hecho mucha ilusión ver esta imagen de San Pablo VI,
con ese anuncio, y nos viene a la mente también Evangelii Nunciandi, que es uno de esos documentos en los que la Iglesia, ¿no?, pues, puso las bases, ¿no?, de lo que era el anuncio de la evangelización. Entonces, para comenzar la reflexión, voy a comenzar por una pregunta que puede ser un poco teórica, pero que nos va a ayudar a situarnos, ¿no? Entonces, a la hora de llevar adelante la evangelización de una parroquia que nace, ¿eh? Entonces, ¿qué diferencia existe entre evangelizar los pueblos a los que nunca había llegado el cristianismo o los pueblos que antaño fueron católicos pero después se secularizaron? La Iglesia ha distinguido eso en la evangelización. Una cosa es la evangelización ad gentes, voy a hablarle a personas que no han oído hablar nunca de nada, ¿eh? Y otra cosa es, les voy a hablar a algunos que sí que han oído hablar, pero que están un poco, olvidados, abandonados, etcétera, ¿no? La diferencia existe, pero no es absoluta, no es absoluta. Sin embargo, hay como acentos un poco diferentes en la forma de evangelizar. Cuando te diriges a unos que nunca han oído hablar de nada del cristianismo, o cuando te diriges a otros que sí que han sido católicos pero se han alejado. La forma de evangelizar es un poco distinta, ¿no? Porque el punto de partida en unos es la ignorancia, en otros, bueno, también, pero igual es un poco más el olvido, igual es el olvido. Se creen que conocen el cristianismo, lo cierto es que se han alejado de él, ¿no? Cuando uno habla a los pueblos no evangelizados, que no conocen ni a Cristo ni a su lenguaje, tiene que hacer una primera siembra. Y sin duda el obstáculo más grande pues, es el desconocimiento, ¿no? Y la Iglesia entonces aparece en toda su novedad. Construyes desde la base, ¿no?, desde cero. Cuando te diriges a las personas secularizadas, claro, tienen una memoria cristiana, pero deformada, diluida, ¿no? Partes de una memoria muchas veces herida. Es una memoria herida. Tienen prejuicios, anticlericalismos, y obviamente hay que emplearse en desactivar, ¿no?, todas esas objeciones, ¿no? Se impone un testimonio humilde, paciente. Bueno. Cuando te diriges a los primeros, a los que nunca fueron evangelizados, pues quizás tu mensaje tiene que ser más narrativo. Tienes que anunciar las cosas de manera progresiva, contar toda la historia de la salvación, pues comenzando pues, por la historia de la creación del mundo, por Abraham, tienes que ir narrando toda la historia de la salvación. Para ellos también, pues explicar la moral cristiana es como una gran novedad, ¿no? Bueno, esa es una forma de hacerlo, ¿no? Hay que ser paciente y constante. Cuando te diriges a los secularizados, a los que se alejaron, quizás tienes que ser más interpelante. Quizás un poco también para sacudir su indiferencia tienes que ser un poco provocador, desmontando los prejuicios que, por ejemplo, existen. Es que, claro, te viene Dios y te viene la Iglesia a quitarte la libertad, a darte mandamientos. O sea, todos los prejuicios que tiene alguien que ha sido católico y luego se ha alejado y tiene los prejuicios propios, ¿no?, del modernismo, etcétera. Bueno, tienes que tener, ¿no?, en este caso, pues también una cierta capacidad de diálogo con las dudas, para responder a las dudas de nuestro tiempo. O sea, que son como dos escenarios que podrían parecer muy distintos para evangelizar, pero yo me atrevería a decir que al final las cosas no son tan distintas, ¿sabes? Porque lo fundamental es que tenemos que dirigir a todo el mundo el evangelio de la conversión, la llamada a la conversión. La clave está en el encuentro personal con Jesucristo. No te hayas encontrado con Él nunca o te hayas alejado de Él. La clave está en el encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Y entonces esta es la clave. A esto nos llama la Iglesia, ¿no? Quizás, fijaros, cuál suele ser uno de los errores que han acontecido bastante, ¿no?, en los años 70, 80, 90. Bueno, como estamos con un mundo que se ha alejado un poco de Dios, etcétera, vamos a hacer una propuesta del cristianismo
pues digamos que sea principalmente humanizadora. No vamos a ir tanto hablando expresa y directamente hablando de Dios, de la Virgen María, no. Vamos a educar, vamos a evangelizar en valores. Vamos a decir que evangelizar es proponer la solidaridad, que es proponer la fraternidad, que evangelizar es proponer los valores del Evangelio, sin necesidad de explicitarlo, ¿sabes? Sin necesidad de hablar explícitamente del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Virgen María. Reducir la evangelización a una humanización. Eso yo creo que ha sido, ¿sabes?, la tentación, ¿no? La tentación de decir, bueno, como estamos con gente alejada, vamos a coger un punto, un terreno que pueda ser común para todos. Que pueda ser común. Y esto es una tentación. Y, por ejemplo, pues igual también es una tentación de algunos colegios católicos, que en un momento determinado son colegios de identidad católica, pero que, bueno, que pues, acogen a sus alumnos y dicen, bueno, pues vamos a educarlos en valores, sin necesidad de evangelizar explícitamente y llamar a la conversión. Y es un error. Al final, si no se llama a la conversión, si no se tiene un encuentro con Jesucristo, estamos diluyendo lo esencial del Evangelio. Con lo cual, yo no me haría tantos líos de si la gente nunca ha oído hablar de Jesucristo o son más bien personas que se alejaron. No me haría muchos líos, porque al final la frontera entre unas personas nunca evangelizadas y las que se alejaron de la fe es una frontera difusa. Lo importante es el encuentro personal con Jesucristo. Lo importante es el testimonio que podemos dar delante del mundo de que hemos tenido el regalo de Dios de encontrarnos con Jesucristo y entonces el encuentro con Jesucristo me ha convertido en testigo. Y yo no puedo callarme lo que el Señor ha hecho conmigo. Yo he tenido el regalo de Dios de que Jesús ha puesto sus ojos en mí, me ha dado la paz y la alegría de su resurrección, ¿y cómo me lo voy a callar? Ay de mí si no evangelizare. Pero bueno, pues es que lo lógico es que yo llevo un tesoro, ¿no? Y ese tesoro, pues, no puede ser solo para mí. Y entonces yo me siento como responsable, ¿no? Gratis, lo has recibido, dalo gratis, ¿sabes? Lo lógico. ¿Cómo voy a enterrar yo este tesoro? ¿Cómo lo voy a enterrar? Sería un desagradecido. He recibido este regalo, Señor, ¿qué puedo hacer yo para evangelizar? Pues ya está, ¿sabes? Eso es la clave, ¿no? Entonces, no nos liemos mucho porque en qué situaciones distintas puedan estar las personas a las que nos dirigimos, porque es que al final lo importante va a ser el tú a tú. Y cada caso es único e irrepetible, ¿sabes? No vale clasificar a las personas en este es de tal tribu, este es de la otra tribu. Aquí no valen las tribus, ¿sabes? Aquí cada uno es singular para el Señor y a cada uno el Señor nos inspirará de qué manera le voy yo a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Cuando decimos que es un tú a tú, ahora preocupémonos del tú mío. ¿Me explico? En primer lugar, vamos a preocuparnos de nosotros mismos. ¿De acuerdo? O sea, que si vamos a hablar de evangelizar, preocupémonos especialmente de nosotros mismos, ¿no? Preocupémonos de cómo estamos. Porque para poder evangelizar, lógicamente, es muy importante que nosotros cuidemos de nuestro encuentro con Cristo y no lo demos por supuesto. Esto que os estoy diciendo se lo diría perfectamente a un encuentro de sacerdotes o a un encuentro de obispos, porque todos estamos... No podemos dar nada por supuesto. No debemos de vivir nunca de las rentas en materia de fe. En materia de fe un riesgo suele ser vivir de las rentas, ¿no? Yo tuve una experiencia religiosa, vivo de ella, vivo de las rentas. No, eso no sirve. Vivir de las rentas nos hace que estemos perdiendo frescura día a día, entrando en la rutina, perdiendo fuerza, perdiendo valentía. Es clave que nos demos cuenta que para que una parroquia sea evangelizadora, los que la conformamos, o sea, los que estéis aquí presentes, tengamos un compromiso de vivir en estado permanente de conversión. Es así. Sin que nadie tenga
se sienta ya como yo soy ya alguien que he adquirido un estatus, que lo tengo todo bien claro. No, yo soy un alumno de primero de primaria, ¿sabes? Y vivo con la conciencia de que yo necesito plenamente eso que quiero dar a los demás. Yo lo necesito. Eso que yo quiero transmitir a los demás, soy yo el primero que lo necesito. Tener esa conciencia humilde es importantísimo. De lo contrario, nos convertimos un poco en funcionarios, ¿sabes? En funcionarios que se creen que tienen las cosas seguras. Bueno, perdón por los funcionarios, porque siempre les... Eso fue un poco culpa de Forges, ¿no? Porque los chistes de Forges contra los funcionarios eran tremendos. Bueno, bien. Entonces, nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que cuidar nuestro encuentro con Cristo. Hoy, que es el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, yo he compartido en redes sociales la que para mí ha sido la palabra principal, porque siempre cuando uno escucha, ¿no?, a alguien, a un papa, siempre hay alguna palabra que te llega especialmente, ¿no? Pues yo voy a decir que la palabra que más me ha llegado de todo el pontificado del Papa Francisco, la que más he repetido en mis charlas, y me llama mucho la atención, que es una frase que prácticamente no la he escuchado repetir, y sin embargo para mí fue la palabra clave. Y no sé, pues no he visto que haya tenido eco, que nadie más la haya recogido, pero bueno, yo hablo de mí, de lo que a mí me ayudó, me explico, ¿no? Pues dijo el Papa Francisco, además eso fue casi al inicio de su pontificado, dijo, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad, ser fieles, ¿qué es la fidelidad? Y él respondió, la fidelidad es la fragilidad bien acompañada. Entonces eso me pareció una verdad tan grande. O sea, la fidelidad no es yo me siento seguro. La fidelidad no es yo soy Superman, ¿sabes? No es una falsa seguridad en nosotros mismos. La fidelidad es la debilidad bien acompañada. Y luego añadió él, y puesta en diálogo con el Señor. O sea, el Señor ha querido que los evangelizadores seamos frágiles. No ha querido elegir a ningún Superman. Mirad entre vosotros, dice San Pablo, mirad la comunidad, no hay entre vosotros gente importante. Más bien Dios ha elegido lo necio de este mundo para proclamar el Evangelio. Y yo así me siento. Yo así me percibo. Pero el Señor te dice, bueno, yo te he elegido frágil. Lo he querido, forma parte de mi plan. Pero la fidelidad es la fragilidad bien acompañada. Entonces nuestro compromiso es estar bien acompañados. Nuestro compromiso es que Dios ha querido que ha permitido mi fragilidad, pues para demostrar que somos un milagro delante del mundo. Que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Que nos derriban pero no nos rematan. ¿Sabes? Los que somos así de frágiles. Este soy yo. Mi vida es un milagro. Con lo frágil que soy, aquí estoy yo predicando. Fíjate tú. ¿Qué hago yo aquí predicando? Pues esto es un milagro. ¿Sabes? Esto es un milagro. Yo cuando era un chaval, pues pensaba, ¿no? Cuando era un chaval pensaba, oye, los curas serán gente, yo me veía frágil y inseguro, ¿no? Los curas serán personas muy seguras de sí mismas, que no tengan ni un atisbo de fragilidad, ¿no? Y un día eres sacerdote y te sigues viendo frágil, ¿no? Y dices, madre mía. Los obispos no, los obispos esos sí que serán, ¿entiendes? ¿No? Serán unas personas súper seguras, súper tal y súper cual, ¿no? Y un día eres obispo y todo sigue igual, ¿sabes? Entonces te haces la pregunta, ¿y el Papa? Igual, ¿sabes? Igual. Me acuerdo que tuve hace poco una entrevista con el Santo Padre, ¿no? Una entrevista inolvidable, la verdad es que estuve con él un rato, vamos, fue inolvidable. Y al finalizar la entrevista me dije, Santo Padre, esto del ministerio petrino tiene que ser tremendo. Y él me dijo, tremendo. Dije, pues igual, explico, pues igual, pues estamos todos igual, ¿sabes? Entonces, a ver, pues Dios ha querido, ¿no? Que la evangelización se lleve adelante desde la fragilidad de nuestra vida.
Pero la clave está en la frase del Papa Francisco. ¿Qué es la fidelidad? Es la debilidad bien acompañada. Entonces tiene que ser un compromiso nuestro. Para poder llevar adelante la evangelización en esta parroquia, señores, tenemos que acompañarnos mutuamente. Somos frágiles, tenemos que acompañarnos. Y cada uno tiene que saber dónde me acompaño. Venga, mi acompañamiento espiritual, mi lectura espiritual, mi arropamiento. Yo tengo que preservarme, tengo que cuidarme, tengo que alimentarme. Eso tiene que ser así. Y además, repito la frase, ¿eh? Es la debilidad bien acompañada y puesta en diálogo con el Señor. Porque tenemos que poner en diálogo con el Señor el milagro de que siendo frágiles Él nos llame a evangelizar. Bueno, entonces, si eso es así, si partimos de esa convicción de que para llevar adelante el nacimiento, la construcción de una parroquia nueva, tiene que haber un grupo, un núcleo de personas, ¿no?, que se comprometan entre ellos a vivir en estado permanente de conversión, a acompañarse en su fragilidad, a pedir al Señor la gracia de que su corazón enamorado sea instrumento de Dios para que otros le conozcan, ¿no? Entonces, la evangelización será la confluencia de dos amores. El amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Cuando amamos a Dios y amamos al prójimo, ¿tú qué deseas para el prójimo? Pues le deseas lo mejor. Tú a una persona le amas, cuando verdaderamente le amas, le deseas lo mejor. Por eso algunos hijos no entienden por qué sus padres sufren tanto por ellos, porque no han cogido el testigo de la fe. ¿No te das cuenta de que tus padres sufren porque te aman y te desean lo mejor? ¿Cómo puedes, papá, no sufras, pero cómo puedes decirle que no sufras? Entonces yo cuando veo los sufrimientos de un padre porque su hijo no coja el testigo de la fe, digo, he aquí un sufrimiento santo. Esto es un sufrimiento santo, ¿sabes? Porque esta persona está sufriendo por lo esencial, por darle a su hijo lo mejor. También se ve mucha gente sufriendo por cosas que no son tan santas, ¿eh? Hay mucho sufrimiento que no es santo. Por amor propio, el hijo me ha fallado, yo quería que... A ver, ese sufrimiento, ¿sabes? No es santo. Yo quiero sufrir por cosas santas, ¿sabes? Puestos a sufrir, puestos a sufrir, que aquí sufre todo el mundo, vamos a sufrir por cosas que merezcan la pena, ¿eh? Entonces, claro, si yo amo, yo a la persona a la que ama le deseo a Dios. Entonces, la evangelización es la confluencia de dos amores. El amor a Dios y el amor al prójimo. Y entonces esas dos cosas, ¿cómo se confluyen? Evangelizando. Claro, dando a conocer el amor de Dios al mundo, ¿no? Esto creo que es una clave, ¿sabéis? Esto es una clave. Y entonces uno se asoma a la Sagrada Escritura y encuentra textos entrañables. Por ejemplo, Filipenses 1:8. Testigo me es Dios del amor entrañable con que os quiero en Cristo Jesús. Madre mía. Filipenses 2:1-4. Testigo me es Dios cómo suspiro por vosotros, con qué ternura os amo en las entrañas de Cristo. O sea, San Pablo amaba con ternura a las personas, porque las amaba en Cristo, porque las amaba en Dios. Amar con ternura, ¿no?, al prójimo. Sin posesión afectiva, porque, ojo, hay personas que confunden el amor con la posesión afectiva. No, yo amo en libertad, amo deseándole a Dios, sin sentido posesivo. Pero obviamente, si estoy movido por el amor de Cristo, es que eso me urge. Caritas Christi urge nos, eso es 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos apremia. Caritas Christi urge nos, porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por lo tanto murieron. A ver, me apremia el amor de Cristo. Entonces, pues es que existimos para evangelizar.
Y vamos a Evangelii Nunciandi 74, y allí dice, ¿no? Exhortamos a aquellos que gracias a los carismas, ¿no?, del Espíritu Santo son verdaderos evangelizadores a ser dignos de esa vocación, a ejercerla sin resistencias, a no descuidarla, a evangelizar, ¿no? El día que tu corazón no arda de amor, el mundo morirá de frío. Nos tenemos que tomar en serio eso, ¿no? Yo puedo ser culpable de que el mundo no conozca a Dios. ¡Oh, qué responsabilidad! ¿Eh? Y entonces tengo una gran responsabilidad, que por otra parte es un gran bien para mí, ¿sabes? Porque teniendo esa preocupación santa, me privo de muchas preocupaciones no tan santas, ¿sabes? Cuando uno tiene el corazón donde tiene que tenerlo, lo quita de donde no tiene que tenerlo, porque es verdad. No sé si conocéis un dicho de San Juan de Ávila que es buenísimo, buenísimo. San Juan de Ávila, patrono del clero español, dice, en la olla hirviendo no paran las moscas. Entonces, ¿a qué se refiere esa expresión? En la olla hirviendo no paran las moscas. Quiere decir, si tu olla y tu corazón está ardiente, las moscas no paran. Tú no estás para tentaciones bobas, porque tienes el corazón ardiendo del amor de Dios. Ahora, como tu corazón no arda, vienen todas las moscas. Y viene con problemitas, que no la aguanto el otro no sé qué, rencores, envidias, o sea, a menos celo apostólico, más celos entre nosotros, ¿sabes? Aquí hay una competencia entre el celo con minúsculas y los celos con mayúsculas que es increíble. Si yo no tengo celo por la gloria de Dios, comienzo a tener problemitas con todo el mundo. A este no lo aguanto, el otro no sé qué, el otro no sé qué. Repito la frase de San Juan de Ávila que es buenísima. En la olla hirviendo no paran las moscas. Es que mira, entre otras cosas, tener celo apostólico, ¿sabes? No solo es hacer el bien a los demás, es hacerte un bien a ti mismo. ¿Dónde tendría yo el corazón si no estuviese en la evangelización? Pues lo tendría en cualquier tontería. Cualquier tontería. En la avaricia del dinero, en lo otro, yo qué sé. Cuando uno prioriza en su vida la evangelización, se está preservando de muchas tentaciones, ¿sabes? De muchas tentaciones. Bueno, por lo tanto, señores, a evangelizar. Bueno, hago un matiz. La Iglesia siempre nos dice celo evangelizador sí, proselitismo no. A ver, esa diferencia, ¿cómo se establece? ¿De acuerdo? El Papa Francisco insistió bastante en esto, aunque la frase no era de él, sino que era de Benedicto XVI. Benedicto XVI dijo una expresión: la Iglesia crece por testimonio, no por proselitismo. Vamos a intentar explicar un poco esto, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre evangelizar, ser apóstol, y entre ser proselitista? ¿Qué significa eso de proselitismo? A ver, en sí, la palabra proselitismo, en su etimología, no es mala. Porque prosélito es hacer un discípulo, ¿no? La palabra en sí no es mala, es hacer discípulos, ¿no? Pasa que le pones el ismo, y claro, pues ya es materialismo, relativismo, egoísmo, proselitismo, tiene otro componente, ¿no? Porque parece que es una obsesión, porque yo, por pillarle a alguien, por ganar a alguien, lo hago a costa de que igual lo hago de una manera poco digna, poco digna. Entonces, ¿qué significa entonces proselitismo? El significado negativo del término proselitismo es el siguiente, ¿no? Es una acción evangelizadora que no respete los tiempos de las personas a las que nos dirigimos. Yo quiero darle a alguien a conocer a Dios, pero yo sé que Dios tiene un tiempo para esta persona. Y yo al corredor, este se tiene que hacer cristiano para el domingo tiene que ser para el domingo de Pascua, para que así tenemos uno más para el bautismo. Oye, macho, déjale a Dios que ponga los tiempos, ¿sabes? Vamos a ver. No pretendas ser tú, ¿sabes? No el que decida los ritmos de Dios. Dios tiene sus tiempos, ¿no? El proselitista quizás es aquel que confunde celo apostólico con posesión de las cosas, ¿no? Tú no las posees.
está en manos de Dios. O sea, hay que tener celo, pero sin pretender poseer a las personas. Dios tiene sus tiempos. ¿De acuerdo? Es una distinción importante. Eso supone que yo no arrolle a las personas, que no las arrolle, que yo sepa escuchar sus inquietudes. Voy a escucharla. Como Jesús, ¿no? En el Evangelio que escuchamos de Maús, ¿no? Que se dedicó, al principio, ¿a qué se dedicó? A escuchar. Venga, ¿y qué más? Y, oye, ¿qué pasa? Pues, ¿eres tú el que no te has enterado? Ay, contadme, ¿no? A ver, Jesús allí contando cosas que la requete sabía, ¿sabes? ¿No? Pero las escuchó con atención. Curioso. Jesús le dedicó bastante tiempo a escuchar, ¿eh? A escuchar. Bueno, entonces eso es un punto importante. También es importante que para no caer en el proselitismo, le demos importancia también a nuestro testimonio, y no solo a las cosas que decimos, sino cómo las decimos, porque también uno tiene que predicar con el ejemplo, con mi estilo, con mi cariño. A las personas hay que quererlas, se tiene que saber querida alguien, ¿no? Alguien se tiene que sentir querido, no usado para que el otro se ponga un poco una chapa. ¿Me explico? ¿No? Ya tengo aquí una muesca más en mi revólver. No, o sea, es decir, que obviamente la persona se tiene que experimentar querida. También creo que para no caer en el proselitismo es muy importante que creamos en la acción del Espíritu Santo, es decir, en la fuerza de la oración. Yo no solo tengo que convencer a una persona, no. Tengo que orar a Dios para que abra la puerta de su corazón. Hay un libro muy importante, La historia de la espiritualidad, que también os aconsejo que lo leáis, que se llama El alma de todo apostolado, que se refiere a la oración. Es un clásico de espiritualidad, el alma de todo apostolado. Y lo que viene a decir es que el alma de la evangelización es el rezar por las personas. Vamos, el alma del apostolado son... ¿Sabéis quiénes son las personas más apostólicas del mundo, más evangelizadoras? Las monjas de clausura. Vamos a ser claros. Porque al final el alma de todo apostolado es la oración por las personas, ¿sabes? Por aquellos que van a ser evangelizados. Cuando los que predicamos, ¿no? A veces nos sorprendemos, ¿no? de cómo algunas almas se convierten. Yo soy de los que corro a contárselo a las monjas de clausura, porque entiendo que alguien ha estado por ahí detrás. Lo percibo, ¿me explico? Lo percibo. Igual de repente recibo un correo que te cuentan unas conversiones. Yo iba en el coche y entonces usted entró hablando y tal. Y digo, madre mía, ¿y detrás de esto quién estaba? ¿Me explico? O sea, ahí se han juntado, se han alineado los planetas para que una persona se convierta, ¿no? Y detrás de eso, ¿quién ha estado? Entonces, un proselitista es el que se piensa que las cosas las está haciendo él. Y un evangelizador es el que sabe que es el Espíritu Santo el que lleva adelante la evangelización y nosotros somos instrumentos de Dios. ¿De acuerdo? Que la diferencia es muy gorda. Muy gorda. Igual no la ves desde fuera, pero la diferencia es esencial. Es esencial. Bueno, entonces, quiere decir que hay cierta diferencia, ¿no? Entonces, la frase es, evangelizadores sí, proselitistas no. Entonces, a las personas con las que nos relacionamos tienen que experimentar que las queremos incondicionalmente, no que las quiero como un elemento para tener un triunfo mío. No, yo no quiero triunfar con esa persona. ¿Me explico? Quiero que el plan de Dios se haga en ella, pero no quiero yo apuntarme en ningún tanto con nadie. Todo tiene su importancia. Yo no quiero apuntarme ningún tanto con nadie. Recuerdo que en una ocasión una religiosa contemplativa me decía, hablando ahí en el locutorio detrás de las verjas, ¿no? Me decía que quizás para ella, ¿no? La ofrenda mayor que ella le hacía a Dios no era ya ni la de la pobreza, ni castidad, ni obediencia, ni estar detrás de las verjas toda su vida. Que ella pensaba que la ofrenda que le hacía a Dios más fuerte era la de
ofrecerle todo eso sin poder llevar contabilidad de los frutos que iba a tener, ¿sabes? Pues claro, si uno dijese, mira, esto que tú has hecho ha conseguido tantas almas, no sé qué misioneros, esto no sé qué... No, yo lo he dado a fondo perdido, ¿me explico? ¿Tendrá fruto? Dios sabe, está en manos de Dios. A mí no me es dado ver los frutos. Por eso que yo a veces voy y les cuento cosas. Voy y les cuento cosas porque intuyo que está su oración detrás. Pero es muy importante, ¿sabes? El proselitista quiere ser él, el protagonista de la evangelización y no le permite al Espíritu Santo ser él el que lleve adelante, ¿no?, la evangelización. Bueno, y eso supone que a las personas las queramos, que se sientan queridas, que confiamos en ellas, Y todos somos conscientes de que en este momento, además, para que alguien te escuche, primero se tiene que sentir querido. Es así, ¿eh? Estamos en un momento, en un tiempo en el que lo afectivo pesa mucho. Lo afectivo pesa mucho. Y si alguien no se siente amado, no te va a escuchar, ¿eh? Y entonces hay que emplear tiempo en conocerse, en compartir la vida, en que las personas se sientan amadas y queridas. Bueno, pero dicho esto, cuando digo cuidado con el proselitismo, con esto no estoy diciendo que hay que bajar el pistón o el acelerador de la evangelización, ¿eh? No, no. Hay que tener el acelerador bien apretado porque Jesús en todo momento Jesús no habló tanto de los riesgos del proselitismo, ¿sabes? Que también, ¿no? Habló sobre todo de la urgencia de evangelizar, Por tanto, estilo respetuoso, sí. Complejos no, porque pues que hay de mí si no evangelizare, ¿sabes? Porque tenemos que dar el tesoro de Dios al mundo, ¿no?, que está hambriento y sediento, ¿no?, sediento de ello, ¿no? Ojo a los relativismos y a la tibieza que a veces se esconden detrás de las falsas denuncias de proselitismo. Porque hoy en día también está ocurriendo esto, que a ciertas personas se les acusa de proselitismo. No, hombre, no es una persona proselitista, está queriendo que Dios sea amado y conocido. O sea, que sí existe el proselitismo, pero a veces hay acusaciones de proselitismo que no son verdaderas, porque claro, si el que las realiza es alguien que está en la tibieza y en el relativismo y le parece que no hay que evangelizar, que únicamente hay que humanizar y que únicamente hay que hablar de valores horizontales de solidaridad, etcétera, claro, le parece proselitista a cualquier persona que habla de Jesucristo. Y eso no es proselitismo, eso es proclamar el nombre de Jesús. Y no nos podemos callar, ¿no? Callar el nombre de Jesús. Bien, dicho esto, a ver, me vais a permitir algunos consejos prácticos para una comunidad naciente, ¿de acuerdo? Algunos consejos prácticos. A ver, la importancia de que una parroquia que nazca tenga, no sé si un equipo de evangelización o algunas personas específicamente reflexionando, discerniendo en clave de evangelización. Cuando ponemos en marcha un consejo pastoral, y en el consejo pastoral, cada miembro del consejo pastoral representa un sector de la parroquia, uno la catequesis, otro la economía, otro los jóvenes, otro tal. Existe un riesgo con ese modelo. Existe el riesgo y es que se está pensando en que cada uno responde a un servicio. Hacemos servicios, ¿no? Y tenemos el riesgo de que si tenemos estructurado así el consejo pastoral parroquial, cada uno es muy responsable de su servicio, a ver si cada uno hace bien su servicio, pero tenemos el riesgo de que eso sea más un esquema de mantenimiento. Entonces creo que es importante que en un consejo pastoral parroquial haya también algunas personas que quizás no tengan la clave de un servicio, sino de una reflexión sobre ¿y qué podíamos hacer? ¿Y por dónde podríamos ir? ¿Y por dónde sopla el Espíritu?
¿Y qué cosas están ocurriendo en otros lugares que parece que están funcionando? Y vamos a visitarlas. Vamos a ir a tal lugar y ¿sabes? O sea, creo que también tiene que haber esa clave. No solo de responder a los servicios, a los que... No, sino que alguien tiene que estar hasta un poquito liberado, hasta un poco liberado de algún servicio, para tener la mente y el corazón un poco puesto en estar atento a las sugerencias del espíritu. De por dónde podríamos ir, etc. Eso es importante, ¿sabes? Es importante, porque somos de una mente tan practicista que siempre estamos respondiendo a lo inmediato. Y a veces lo inmediato nos puede impedir tener los ojos puestos, ¿no?, en los horizontes que Dios quiere mostrarnos. Obviamente es importantísimo, además de esto, que en una parroquia naciente se cuide el ministerio de la acogida. Claro, el ministerio de la acogida es importantísimo. Y tenemos que reconocer que las parroquias católicas a veces no lo hemos cuidado. Que nos sentamos de repente pues, en los bancos y el que está a mi izquierda, pues no sé si le conozco, el otro no le conozco, y entonces cuidado con eso. Yo tengo mi hermano sacerdote, me contó en una ocasión la anécdota de que está haciendo un expediente matrimonial con una pareja, ¿no?, que eran de hispanos, que estaban entre nosotros y tal, y se dio cuenta que eran chicos que tenían fe por la manera de hablar, ¿no?, que tenían fe. Dije, estos chicos son gente de fe. Y entonces, pues les pregunta, oye, ¿vosotros vais a alguna parroquia y tal? Y dicen, no, ¿saben lo que pasa? No, es que cuando venimos por aquí, pues tampoco no conocimos a nadie, fuimos a la catedral allí, tampoco allí nadie nos saludó y tal, y entonces solemos ir a la iglesia evangélica y tal, allí cantamos en el coro, pero nosotros católicos, nosotros católicos, Pero claro, mi hermano dijo, pero fíjate tú, o sea, ellos habían hecho su tanteo y claro, no habían visto que en ninguna parroquia nadie les hubiese dicho, si quiere usted venir para aquí, quiere sentarse, quiere ponerse en el coro, a usted le gusta cantar. Nadie había hecho ese ejercicio de acogida, ¿sabes? Y entonces mi hermano dice, me quedé alucinado. Dice, pero nosotros católicos, no se piense usted que porque cantemos en el coro ahí de la iglesia evangélica, nosotros no, católicos. A ver, el ministerio de la acogida es muy importante. Es muy importante. O sea, nos tenemos que conocer, nos tenemos que encontrar. Uno tiene una responsabilidad muy importante de saber con quién está compartiendo la fe. Señor, estoy con vosotros en cuanto espíritu. Daos fraternalmente la paz. Pin, pin. ¿A quién has dado la paz? Ah, no sé, pero vamos a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Podemos hacer gestos y no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo ahí. Bueno, creo que también en una parroquia que nace es muy importante que nos formemos bien para poder ser acompañantes personales. Yo creo que un párroco de una parroquia naciente necesita un laicado formado al que se le pueda decir, mira, te encomiendo una persona, acompáñale a esta que ha aparecido por aquí. Mira, a ti te voy a encomendar otra persona, acompáñale a esta. O sea, que tengamos la suficiente formación para poder ser acompañantes de personas que se nos encomiendan. Eso es muy importante. Que un párroco puede decir, mira, ha aparecido una familia, una persona, acompáñales. Acompáñales, vete a verles, estate con ellos. Ese ministerio del acompañamiento de las personas es muy importante. Eso que requiere que también yo esté acompañado, porque para poder ser acompañante hay que ser acompañado, ¿sabes? Y que obviamente yo me haya educado lo suficiente para poder ejercer ese ministerio. Un consejo también, que esto lo vi hace poco en una parroquia en la que estuve que me encantó. Y le dije, esto lo voy a contar en una charla que tengo dentro de poco en una parroquia de Móstoles. Y se lo dije a la mujer, ¿no? Se lo dije porque me pareció entrañable. Vi que allí tenían un servicio de tener la parroquia abierta X horas durante el día, que es importante, ¿no? Decimos que si somos una pastoral de puertas abiertas, a ver, si es de puertas abiertas, tiene que ser también cierto en el sentido literal del término, no solo en el sentido figurado del término, ¿no? Entonces, bueno, pues el templo está abierto. Bien, pero fíjate, al final, para generar comunidad en un sitio donde la gente no se conoce, ¿qué podríamos hacer?
Entonces yo observé que en aquella parroquia lo que hacían era, tenían unas horas abiertas la capilla del Santísimo y allí tenían como un tablón de anuncios en el que las personas que iban ponían sus intenciones. Entonces yo me acerqué y había allí unos post-it de esos, de colores diversos, para que mi hijo encuentre un puesto de trabajo decente y estable, ¿no? Ponía una madre. Y otro ponía, para que pueda un día, Señor, mostrarme la persona que tiene pensada para mí para casarme. Y otro decía, jo, y cada uno, y había allí cosas que eran entrañables, ¿no? Por mi padre que tiene cáncer, por otro no sé qué. Entonces yo observaba que en aquel lugar donde se oraba se compartía también las preocupaciones y unos oraban por los otros. Y cuando se reza unos por los otros, entonces comenzamos a formar una familia. Yo creo que también tenemos que tener la experiencia de que en una parroquia naciente, que además son barrios estos, en los que son barrios, pues tú verás, no son como los lugares donde hay tradiciones en las que la gente se encuentra y claro, en estos barrios no hay tradiciones sociales, no hay fiestas, no hay tal, no hay nada de eso. Entonces la gente ¿dónde se encuentra? Quizás donde esté llamada a encontrarse es en un lugar donde pueda compartir mis sufrimientos y presentarlos delante de Dios y que otros le ayuden a rezar por ellos. Aquí se reza por tus intenciones. Aquí tu problema no va a ser solo tuyo, va a ser el de todos. Y vamos a rezar todos por ello. Es común presentar las súplicas, hacerlas nuestras y presentarlas delante de Dios. Eso me parece que es un instrumento importante, ¿no?, para conformar comunidad, para poder forjar familia, que compartir las alegrías y las penas. Bueno, yo creo que puede haber muchas iniciativas más. Yo tengo un hermano que bien le conoce, Julián, que también veo pues que ahora utiliza mucho el cine. El cine, él está en lugares muy secularizados, ¿no? Y utiliza el cine como un instrumento de poder llegar a personas a través de un videoforum semanal. Creo que el Espíritu Santo es muy creador y creativo cuando nos ponemos a pensar qué podríamos hacer para llegar a las personas, ¿sabes? El Espíritu Santo es creador y creativo. Es importante también tener contacto con los profesores de religión de los institutos o de los colegios, obviamente. Ahí hay uno, la verdad es que los profesores de religión que han sido también capacitados pues por la Iglesia Católica, sería muy importante que hubiese una conexión entre el párroco y esos profesores de religión, como otro elemento, ¿no?, otro elemento potencial. Sé que también, ¿no?, por el coche me lo han ido comentando, que habéis comenzado ya a formar grupos de matrimonios, grupos de matrimonios en la parroquia. Eso es muy importante, obviamente, ¿no?, que en la parroquia haya una experiencia de Betania, en el que uno tenga la experiencia de que Dios está aquí, en el encuentro entre familias, porque además si las familias se encuentran entre ellas, los hijos de las familias también se encuentran entre ellos, claro. Y yo estoy dándole a mis hijos una oportunidad. El Espíritu Santo es creador y creativo a la hora de buscar, ¿no?, fórmulas de cómo hacer las cosas. Pero me parece que entre todas las cosas que yo pueda decir, es importantísimo cuidar nuestro testimonio de unidad. Porque la gente que venga por aquí, por una cosa o por otra, nos van a ver. Y van a ver el ambiente que tengamos. Y dirán, como decía Tertuliano, que Tertuliano, fíjate, en el siglo III tiene ahí recogido, que cuando venían los paganos y aparecían por allí, decían, mirad estos cómo se quieren. Fíjate, o sea, estos cristianos, ¿cómo se quieren estos? Esta gente se quiere. Eso es importantísimo, que transmitamos esa sensación, ¿no?, de unidad entre nosotros, de que queremos servir, pero no ser protagonistas. Yo estoy a disposición de hacer un servicio, pero estoy encantado de que alguien lo pueda hacer y yo pueda dar un paso a un lado. ¿Sabes? Eso es tan importante. ¿Tú sabes qué importante es eso?
Cuando llegas a una parroquia y ves que dos están discutiendo por hacer lo mismo, madre mía. Y dices, Dios mío, ven en mi auxilio. Que a veces ves cosas de esas. De que viene un lío, dos de una cofradía discutiendo. No, yo salgo primero, yo salgo segundo. Y dices tú, madre mía. Pero no te das cuenta que estáis dando un antitestimonio de aquí te espero. Digo, hace poco les dije, ¿no? Pues a unos cuantos que tenían una discusión y recurrieron al obispo para que terciase entre ellos, ¿no? Y les dije, ¿os imagináis que aquí hubiese una cámara oculta y que los ateos nos estuviesen viendo? ¿No sentiríais vergüenza ajena? Pues haceros a la idea de que la cámara oculta está. Haceros a la idea, porque Dios nos está viendo, ¿me explico? Dios nos está viendo. Y esto es una vergüenza, ¿me explico? Nosotros nos tenemos que querer, pero ¿quién sale primero ni segundo? ¿Pero tú te crees que se puede discutir esto? Es que, claro, es tan importante que demos un testimonio de dejar nuestro yo a un lado para conformar una comunidad parroquial. Es tan importante eso, que mi yo quede a un lado, que yo tenga la disposición de que mi yo sea el último, de que yo tenga la prontitud de decir, no sé, puede haber algún servicio que igual esté sin realizar por parte de alguien que lo podría hacer yo. ¿Sabéis que Madre Teresa de Calcuta, cuando ella, como madre, como general, visitaba todas las casas de todo el mundo, siempre solía pedir para alojarse en la celda más cercana a los váteres para limpiarlos ella? Ella limpiaba los váteres, ¿sabes? Cuando iba de visitadora general. A ver, ese tiene que ser nuestro estilo, ¿sabes? Lo lógico es que nos peguemos por limpiar los váteres. Es lo lógico. Es la lógica cristiana. Si no, entonces eso va a ser definitivo, os aseguro. Va a ser definitivo a la hora de que la parroquia transmita. De que la parroquia transmita, ¿no? Y que nosotros podamos, ¿no? Podamos tener entonces afanes de protagonismo, impaciencia entre nosotros. Que este no le aguanto, sí le aguanto, ¿no? Todo eso le tenemos que pedir al Señor la gracia de que lo purifiquemos. Diferencias de sensibilidades ideológicas entre nosotros. Mira, cuando ponemos a Jesucristo y al magisterio de la Iglesia en el centro, todo lo demás palidece. Palidece. Ante Jesucristo ni derecha, ni izquierda, ni arriba, ni abajo, ¿sabes? El cristocentrismo centra nuestro corazón. Tener a Cristo en el centro de nuestro corazón. Entonces, el testimonio de unidad será muy importante para que la parroquia sea evangelizadora, ¿de acuerdo? Bueno, me estoy un poco enrollando y entonces, aunque sea, voy a entrar ya un poco a matar. Vamos allá. Sabéis que se ha publicado no hace mucho tiempo, hace unas semanas, o escasos meses, un documento de la Conferencia Episcopal Española con motivo de la nueva evangelización que estamos viviendo en la vida de la Iglesia, un documento que tiene como título Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón, en el que hace algunas aportaciones muy interesantes sobre cómo incidir, ¿no?, en este momento en el que la Iglesia Católica, la verdad es que estamos viviendo un momento muy bonito de primer anuncio y que el Espíritu Santo nos está sorprendiendo con muchos frutos de conversiones, ¿no?, por aquí y por allá. El fin de semana pasado, en la diócesis de Orihuela, Alicante, yo me quedé impresionado porque había un retiro de Feta, otro de Bartimeo, otro de Samuel, lo otro de matrimonios de amor conyugal, lo otro. Yo decía, madre mía, todo el mismo fin de semana el obispo para intentar visitarles a todos estaba, yo parecía un pulpo, ¿no?, para intentar. O sea, un poco asombrado, ¿no? Asombrado de ver que el Señor mueve las aguas, mueve las aguas, ¿no? Pero este documento, una cosa que ha dicho, que es muy interesante, es, vamos a ver, en esta nueva evangelización, ¿dónde ponemos el acento del encuentro con Cristo? Porque hubo un tiempo, allá por los años 70, 80, que lo que estuvo muy de moda es el encuentro, o sea, el ser cristiano se tiene que notar en el compromiso social. Eran los años del compromiso social. Ha habido otros momentos históricos
en los que se ha puesto el acento en que el encuentro, el discipulado con Cristo se tiene que notar en una buena formación intelectual. Y quizás en el momento presente, porque forma parte de un momento cultural en el que el afecto emotivo, lo emotivo pesa mucho en este momento en el que estamos. Fijaros las películas, fijaros los spots publicitarios. Si tú te fijas en los spots publicitarios y en las películas, te das cuenta de que lo que tiene éxito e impacto es lo que toca tus emociones. Lo que toca tus emociones, eso arrasa, eso triunfa.